Los libros que importan han vuelto otro año a la Plaza del Pilar en Zaragoza. La iniciativa permite regalar y recibir libros que tengan un interés especial para quienes participan en este juego literario. La original idea arrancó en Zaragoza y ya se ha extendido a otras ciudades de España. Es ya el tercer año. Los libros que importan han vuelto a la Plaza del Pilar. Una iniciativa que nació en Zaragoza y se está extendiendo por todo el mundo. Su fama crece porque conecta a personas con personas a través de un libro. Desde hoy en esta caseta de la Plaza del Pilar se pueden compartir emociones. Las emociones que nos ha producido un libro y que queremos transmitir a otras personas. Para ti, amigo o amiga, ¿a quién importan los libros? Esta novela me es importante porque nació de mi visita a un lugar muy especial, un faro y un puerto en la costa de Noruega. Allí hubo un campo de prisioneros durante la Segunda Guerra Mundial. Supe enseguida que debía escribir una novela ambientada allí. Es esta que tienes en la mano. Confío en que te llegue y la disfrutes. Seguro que sí, me ha hecho muchísima ilusión. Oye, porque además eso, cuando abres un libro y ves esta dedicatoria tan bonita, además una persona de aquí de Zaragoza, digo, la tengo que leer. Así de sencillo es conectar, no importa el género ni el tema, simplemente llevas un libro que te haya llegado dentro y a cambio recibes otro que siempre es una sorpresa. La noche que te vas, dame la mano, donde cuenta aparentemente los años previos a una gran exposición que se hace en una ciudad. Se hace una novela tremenda, sorprendente, dura, pero también muy romántica y muy interesante. He traído un libro que se llama El Gran Escape, del Premio Nobel de Economía de James Deaton. La desigualdad se ha agrandado y sobre todo que la desigualdad no solamente es entre los países, sino los países dentro de los propios países. Y como saben, como presidente de UNICEF es el gran tema que me preocupa. Pues mira, me ha tocado Versus de Carolina Zasoro, que es un libro que me habían hablado muy bien de él y que tenía ganas de leer, o sea que me han acertado. Son ya 4.000 intercambios. La idea surgió de Atrapavientos con el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza para fomentar la lectura. La semilla ha ido creciendo hasta convertirse en un árbol mágico. Nos vamos a Logroño el año que viene, nos vamos a diferentes capitales españolas y además vamos a cruzar el charco. Nos vamos a Latinoamérica, nos vamos a México, a la Feria del Libro de Guadalajara, seguramente a Argentina, nos están llamando también de Estados Unidos, de Miami. Entonces es algo muy emocionante, ¿no? Que los libros sean capaces de unir tanto, ¿no? y de superar tantas barreras y tantas fronteras. Hoy hemos visto caras conocidas que han puesto su granito de letras para que a todos nos pique por lo menos la curiosidad. Y entonces es un libro de eso que se llama Libros Leporello, que es un libro que se alarga, se extiende hasta 7,5 metros. Es un homenaje al mar, al amor, por supuesto a la música y al tango. El tango de Doroteo de Antón Castro puede llegar a sus manos si lleva un libro que le haya importado antes del día 30.